En Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La violencia ya no es solo un problema de las calles, ha llegado a las aulas. En las últimas semanas, instituciones educativas de varias provincias del Ecuador han sido escenario de amenazas, balaceras, extorsiones e incluso asesinatos vinculados al crimen organizado. Frente a esta realidad, el Ministerio de Educación activó el Plan Nacional Nos Cuidamos, una estrategia que incluye vigilancia policial, acompañamiento psicológico y coordinación interinstitucional. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Conversaremos hoy con Andrés Chiriboga, ex viceministro de Educación. Andrés, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Gisela. Es un gusto saludarte y de saludar a todos quienes nos escuchan a través de este medio. Muchísimas gracias. Andrés, en las últimas semanas se han registrado hechos violentos graves dentro y alrededor de las instituciones educativas del país, incluyendo amenazas armadas, extorsiones y presencia de grupos delictivos. ¿Qué lectura hace usted de esta escalada de inseguridad en el sistema educativo? Gisela, en realidad, creo que la lectura más sensata que podemos hacer es reconocer que la inseguridad que vive la sociedad no es ajena al Sistema Nacional de Educación. Si bien es cierto, la educación ha logrado permanecer bastante fuera de la escalada de violencia en términos generales en los últimos años en el Ecuador, no era una isla que permanentemente se podía presumir que iba a estar intocada, digamos, del resto de la sociedad. Eso no podía pasar. Y evidentemente ha empezado a notarse la inseguridad que vive la sociedad también dentro de los planteles educativos. Evidentemente tampoco queremos caer en generalizaciones. No podemos decir que el Sistema Nacional de Educación se encuentra en una crisis de seguridad. El Sistema Nacional de Educación es integrado por más de 16,000 instituciones educativas en el Ecuador. Digamos, la abrumadora mayor parte de esas instituciones educativas no tienen niveles de violencia relacionados con el narcotráfico, con armas de fuego, con este tipo de situaciones que lamentablemente se han visto. En todas las instituciones va a haber algún nivel de violencia. Vivimos en una sociedad violenta, pero no estarán relacionadas con estos temas mayoritariamente. Pero hay un incremento definitivamente de la violencia en nuestra sociedad en general, ¿no? O sea, como que hay una extensión de la violencia a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Ahora el Ministerio de Educación ha activado este plan que se denomina Nos Cuidamos como respuesta integral a esta problemática. Desde su experiencia en la gestión pública, ¿cree que este plan responde a la magnitud del problema? Porque si bien usted dice no serán todas las instituciones, es gravísimo que veamos niños que se dan de tiros dentro de un aula. Correcto. Efectivamente, digamos, el nivel de violencia que han llegado a tener ciertas instituciones educativas es absolutamente alarmante. No es normal, digamos. Evidentemente la violencia que siempre ha existido en la sociedad y por supuesto la violencia que se vio en las calles ya se ha trasladado a ciertas instituciones educativas de forma lamentable, digamos, y creo que este plan que está empezando, que digamos no podemos hacer un pronunciamiento, digamos, como sociedad respecto del fondo del mismo porque recién ha sido anunciado sobre la base de los ejes que se van a construir. Creo que tiene ejes que suenan adecuados. Hay que llegar al fondo, hay que llegar a saber qué es lo que va a suceder dentro de las instituciones educativas. Para ir específicamente a lo que ayer se anunció por parte de la vocera del señor presidente de la República, creo que es importante señalar que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural pueden ser importantes. Se tendrá que realizar algún ajuste. Me imagino que el artículo 11, que habla del derecho a la integridad física, que está relacionado con el chequeo de las mochilas de los estudiantes. Por ahí se puede hacer alguna reforma. Tiene que estar atado a algo que no se mencionó ayer, que es también a las reformas del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que también tienen relación. La normativa no es una isla, la normativa está cruzada y tendrá que ser también observada otros cuerpos legales y evidentemente luego aterrizar al segundo plan que se decía ahí, que es de los acuerdos ministeriales o interministeriales.
Pero aquí también, Gisela, creo que es importante decir algo. La Policía Nacional siempre ha podido entrar a las instituciones educativas en casos de delitos flagrantes o en caso de ciertos comportamientos, como ya sucedieron en el tema cuando se encontró el arma de fuego a uno de los estudiantes. Entró la policía y se hizo requisas. Es decir, lo que tiene que quedar claro, y por ahí el plan creo que puede ser útil y puede aportar al control de la inseguridad, es a que quede absolutamente transparente los momentos y las formas en que distintos personales de la fuerza pública, como se ha mencionado, además sí en ese término, fuerza pública, podrán ingresar a las instituciones educativas, cuándo y a qué instituciones, porque nuevamente son 16,000 instituciones educativas y obviamente no existe el personal suficiente para hacer revisiones en todas las instituciones y tampoco es necesario, ¿no? Ahora, porque lo que conocemos del plan Nos Cuidamos, es que se van a implementar rondas policiales que, entendería yo, existen, porque las rondas policiales existen en todos los barrios, en todos los sectores. Se van a implementar botones de pánicos que también existen hoy por hoy, que yo sepa, en la mayoría de barrios, porque con la inseguridad que hay, barrio que no lo tenga es barrio que no, o sea, de verdad no sé dónde está, porque aquí todos los barrios tienen botones de pánico hoy por hoy. Tienen chats comunitarios y demás, tienen ¿cómo se llaman? Alarmas de pánico también, tienen acompañamiento psicológico, es otra cosa que van a dar en este plan, que entendería yo también lo tienen, tal vez el enfoque será diferente, esta vez enfoque hacia la violencia nada más, y el trabajo con las familias, que es otra cosa que incluso dentro del colegio central técnico, que fue en donde se generó este hecho de violencia entre dos chicos que estaban armados, ya se daba, porque yo me acuerdo que la familia participaba mucho porque tenían en temas de rondas en los colegios cuando había mucha venta de drogas, me acuerdo yo alguna vez, no sé si usted estaba en el ministerio en esa época, yo recuerdo que hacían rondas los padres de familia, eran súper organizados, ¿no? Pero claro, por eso mi pregunta es, ¿son estas medidas realmente suficientes o se quedan cortas frente a la dinámica actual de la violencia que hoy vivimos? Creo que tenemos que analizar estas medidas en función de la oportunidad con las que se van a implementar. Es decir, si bien ha existido este trabajo, como usted bien señalaba hace un momento, con rondas, no era el único colegio, el Central Técnico que lo hacía, por ejemplo, el Colegio Mejía, el Colegio Montúfar, aquí en la ciudad de Quito, que son instituciones además muy pobladas, digamos, ya venían haciéndolo, lo venían haciendo bien. Evidentemente la oportunidad es lo que hay que cambiar, es decir, las medidas por sí mismas se pueden ajustar, se pueden modificar ciertas terminologías, no va a cambiar mucho en el fondo, pero la oportunidad con la que se haga la coordinación entre el Ministerio de Educación, y por Ministerio hablamos ya específicamente de las instituciones educativas, con el resto de instituciones que se habían anunciado que van a participar pues en este comité además que se ha nombrado, pues esa oportunidad será lo clave aquí. La medida en sí, digamos, más allá de la redacción que tendrá la suerte de esta coordinación efectiva que se realice para prevenir, no solo para resolver el problema una vez que ha sucedido. Y entiendo yo que el plan, que todavía, como yo decía, no conocemos realmente el fondo del mismo, atenderá a esto, a prevenir el delito y no simplemente a sancionar al delincuente, no simplemente a sancionar el hecho lamentable que ha sucedido y vernos nuevamente abocados a hablar de lo terrible que ha pasado, sino genuinamente a prevenir este tipo de comportamiento. Y es que justamente una de las críticas recurrentes era que muchas instituciones educativas ni siquiera cuentan con la infraestructura mínima para implementar estos protocolos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por dónde empezamos? Sí, ahí es importante, Gisela, analizar que en los planes de seguridad, estos planes de seguridad que se van a crear de manera general y abstracta, que es correcto, porque así tienen que construir las normas, tendrán que aterrizar, y esto es algo que se ha venido diciendo en educación hace muchos años, en planes específicos de cada institución. Porque cada institución tiene riesgos diferentes y cada institución tiene infraestructuras, entradas, salidas, realidades comunitarias diferentes. Hay instituciones donde las comunidades son muy fuertes, donde los padres participan en las rondas, donde hay policía comunitaria relacionada. Hay instituciones en las que no, tal vez el riesgo no amerite, pero si llega a ameritar, digamos, tiene que existir un plan ajustado, construido entre la institución educativa, los docentes, los directivos, los estudiantes y los padres de familia, ajustado a esa realidad. Y creo que por ahí viene un poco también una observación que es importante, Gisela. Hay una disposición transitoria.
no siempre solucionamos las cosas cambiando las leyes, y creo que este puede ser un buen ejemplo. Hay una disposición transitoria, la 58ª, si no me equivoco, porque además hay muchísimas en la Ley de Educación, que hablaba de la creación de un comité para la prevención de la violencia en el ámbito educativo, y no está formada por el Ejecutivo, y creo que eso podría ser de hecho algo positivo. Está formada por instituciones que pertenecen a otras funciones del Estado. Me parece que lo encabezaba la Defensoría del Pueblo. Y es un comité que no ha llegado a implementarse, porque recordemos que el problema de la educación es un problema de Estado, y el problema de la violencia en las escuelas es un problema de Estado. Y mal hacen las instituciones de otras funciones en dejar esta tarea solamente a la función ejecutiva. El resto de instituciones también tienen que participar, porque la educación es de todos. Entonces, no podemos esperar solamente del Ejecutivo, que creo que hace bien tomando la batuta. Le corresponde la implementación de políticas públicas de acuerdo a la Constitución, toma la batuta respecto a solucionar este problema, pero el resto de instituciones no son solamente observadores, también tienen que venir y, como se dice vulgarmente, mojarse el poncho, ¿no? Aquí tienen que realmente involucrarse y no abandonar a la función ejecutiva en un problema que es de Estado, no solo de función. ¿Y qué tanto influyen los recortes presupuestarios en educación y en programas de bienestar estudiantil en esa fragilidad del entorno escolar? Los recortes presupuestarios siempre van a influir. Es muy difícil, aunque se puede, teóricamente, hacer política pública sin presupuesto. Evidentemente es muy difícil. Ahora, es importante decir que la construcción, por ejemplo, de los planes no necesita de una cantidad de recursos increíble. De hecho, depende mucho de la voluntad de, una vez que esté construido este plan nacional, de llevarlo a cabo dentro de cada una de las instituciones educativas. Es decir, de la fuerza que tenga el tejido de esa comunidad educativa para construir ese plan y para poder generar una interacción, una relación entre los diferentes actores de esa comunidad educativa que permita que todos se conozcan, que todos sepan lo que hacen. Eso en la realidad ecuatoriana es muy difícil. Recordemos que las instituciones educativas en muchos de los casos, lamentablemente, son lugares en donde los padres encargan el cuidado de sus hijos mientras realizan tareas escolares. Si no se involucran las partes, esta comunidad educativa la va a ver más difícil que otras en donde sí exista esta relación cohesionada. Y justamente hay zonas del país donde las escuelas han sido completamente cooptadas por las bandas criminales, y los docentes y alumnos son el blanco de las amenazas y las extorsiones, ¿no? ¿Qué tipo de enfoque territorial se requiere ahí una política pública frente a esta situación? Algo importantísimo que han dicho en el plan, que está relacionado con esta pregunta, Gisela, hay que ver cómo se lleva a cabo, ¿no? Es el tema de los horarios diferenciados. Decía ayer la vocera del gobierno en su rueda de prensa, y creo que es importantísimo. Ahora, estos horarios diferenciados no pueden estar ajenos a la necesidad de esa propia comunidad. Por eso digo, hay que verlo cómo se lleva acá. Creo que puede ser importante que los niños, niñas, adolescentes principalmente, pasen una menor cantidad de tiempo sin un cuidador. Recordemos que si la escuela empieza a las 7 y los estudiantes están saliendo a la 1 de la tarde, padre y madre salen a realizar tareas económicas para subsistir. Evidentemente son jóvenes que van a pasar libres, digamos, por ahí, sin una tarea específica que hacer, y pueden ser víctimas de reclutamiento. Es obvio que esta medida puede ser importante. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema de las familias que necesitan dejar a sus hijos en un lugar de cuidado cuando los padres ya salen a hacer las tareas económicas? Esta jornada extendida, inclusive, que se puede hacer, que la ley de educación lo permite, es un problema que puede ser solucionado desde esta perspectiva, no solamente moviendo el horario, porque hay padres, como digo, que necesitarán entrar antes, pero que cuesta porque hay que pagar el tiempo adicional de los docentes, y que ahí el recorte presupuestario no tendría que realizarse en estas instituciones educativas específicamente, para que exista un cuidador y luego ese estudiante sea trasladado a su domicilio, o se traslade a su domicilio, digamos, y tenga la menor cantidad de tiempo disponible en lugares que ameritan, digamos, por el riesgo del reclutamiento, que ameritan que estos estudiantes pues rápidamente regresen a sus hogares. ¿Cree que hay sectores que sí se deberían declarar una emergencia en la educación? Yo cojo con pinzas el término emergencia en educación, Gisela, porque en nuestra legislación el término emergencia, digamos, se puede declarar libremente por ahí la palabra y la terminología. ¿Qué implica? Nuevamente, como en todo, ¿qué implica? Porque si yo declaro una emergencia y es para hacer contratación pública, oiga,
respiremos un poco, porque probablemente no vaya a salir tan bien las cosas como nosotros asumimos. La emergencia sí puede ser declarada en ciertas comunidades educativas, pero una emergencia de seguridad, y esa emergencia de seguridad tiene que tener un marco normativo rígido, porque una emergencia sin un marco normativo que nos limite a quienes están ejerciendo la autoridad pública, lo que va a generar es que puedan existir exabruptos o excesos que obviamente no queremos que pasen dentro de un contexto escolar. Finalmente, ¿qué le diría usted a un maestro o una maestra que hoy entra a dar clases en una escuela rodeada de violencia, con temor, pero sin respuestas claras del Estado? Creo que lo primero que puedo hacer como un ciudadano de este país es agradecerles. En primer lugar es agradecerles por este trabajo loable que hacen, porque evidentemente son funcionarios públicos, siguen siendo funcionarios públicos, pero que se exponen a un riesgo y que están haciendo la tarea más noble probablemente de la sociedad. Pero lo segundo que puedo pedirles de hacer un llamado es a la organización. Es decir, si bien esperamos este plan general que ha anunciado el gobierno nacional y que creo que es un buen primer paso, no va a haber un plan nacional que se ajuste a las necesidades de esa escuela. Son los docentes quienes tendrán que liderar su propia seguridad dentro de esa comunidad educativa, involucrando a los padres, involucrando a sus directivos, es decir, rectores, vicerrectores, involucrando a sus estudiantes. Sin ellos, realmente ningún plan va a lograr funcionar. Yo le agradezco muchísimo, Andrés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela, por la invitación. Nos acompañó Andrés Chiriboga, ex viceministro de Educación. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.